dictador no será mi director. ¡Saquen a Romero! ¡Saquen a Romero! Estudiantes y profesores y trabajadores hemos ido a CONACYT, creo que ya 4 veces. De veras, nadie nos recibe. Me encontré el día de ayer un tuit de la periodista Luciana Weiner a través de Twitter. Decía: un grupo de profesoras investigadoras del CIDE hizo una denuncia pública por violencia de género contra el director José Antonio Romero Tellaeche. Ahora, él demandó a la doctora Catherine Andrews por daño moral. Decía y calificaba la periodista Luciana Weiner, decía, es una locura. Y le agradezco que me tome la llamada la maestra Celine González Chont. Ella es profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Hola Javier, muchas gracias por recibirme, por escucharnos, y en representación del Seminario de Mujeres, Género y Feminismo te agradecemos mucho el espacio. Cuéntale a los radioescuchas esta historia y por qué podría ser calificada como, yo diría, más que una locura, un abuso. Cuéntanos, por favor, maestra. Mire, Javier, el día de ayer recibimos una notificación por parte de nuestra compañera, la doctora Catherine Andrews, quien es profesora desde hace muchísimo tiempo del CIDE, de la División de Historia. Recibimos una notificación que el director general del CIDE, el doctor José Antonio Romero Tellaeche, presentó una demanda por daño moral contra Catherine Andrews después de que ella lo denunció por acoso laboral. Esta denuncia por acoso laboral fue realizada en noviembre de 2021, o sea que ya lleva casi 4 años. Y además lo denunció en 2022 por plagio. Entonces, técnicamente la demanda es por daño moral a esta denuncia por plagio, en donde, para nosotras es el doctor Romero está utilizando el aparato del Poder Judicial para castigar a una profesora que anteriormente ha denunciado violencia de género y anteriormente había denunciado una falta de ética académica, porque esta denuncia por plagio fue en 2022. No se entiende muy bien por qué tardó 2 años el doctor Romero en poner esta demanda en daño moral, pero para nosotras es un claro ejemplo de la violencia sistemática que algunas profesoras y algunas partes del personal administrativo han tenido que enfrentar, ¿no? Con la designación del doctor Romero a partir del 2021. ¿Qué historia? A ver, pero vayamos un poco atrás. Cuéntanos un poco de lo ocurrido, de esta denuncia de 2021 de acoso laboral, del cual nosotros también dimos cuenta en los diferentes espacios informativos, pero es importante otra vez como poner en contexto lo que significa esta notificación el día de ayer, ahora esta demanda en contra de la doctora Catherine Andrews y cómo se remonta, digamos, a varios años atrás, maestra. Sí, efectivamente, Javier, yo en ese momento, en 2021, era la directora de evaluación académica del CIDE, ¿no? Que es un área que se dedica a la evaluación del profesorado mismo del CIDE, pero además lleva a cabo la evaluación del CIDE ante el Consejo Directivo, ¿no? Que está presidido por actualmente la doctora Rosario Ruiz. Y en ese momento habíamos calendarizado, tal como lo establecen los estatutos internos y la legislación de ese momento, las evaluaciones al profesorado académico. El doctor Romero decidió romper con estas sesiones de evaluación. Nos envió, de hecho, a dos personas que iniciaron trabajando con él en el momento que llegó a romper las sesiones de evaluación, y nos trataron de remover en ese momento sin las funciones acreditadas, sin el oficio necesario por parte del director general ni por parte del área de jurídico del CIDE, y nos quejamos sobre esta situación tanto la doctora Catherine Andrews como yo. Yo posteriormente, como sabes, la doctora Catherine Andrews fue removida en ese momento de su puesto, y yo posteriormente continué como directora de evaluación académica 7 meses más con el doctor Romero, en las cuales pues me fue quitando poco a poco de mis funciones de la dirección de evaluación académica sin ninguna justificación. De hecho, en algún momento trató de meterse en mi evaluación académica, porque yo también soy profesora asociada y realizo evaluaciones anuales. Trató de meterse en mi evaluación académica a pesar
de un oficio del órgano interno de control que no podía participar en mi caso, dado que yo tenía interpuesta una denuncia por acoso laboral y incumplimiento a la normatividad del CIDE. Además, desde el anonimato recibí una solicitud de información en donde se me señala que durante el tiempo que trabajé con el doctor Romero, si era alcohólica y si llevaba algún caso de terapia para mi estado de ánimo. Yo tuve que pedir una licencia sin goce de sueldo. Te voy a ser sincera, Javier, en algún momento fue tal angustia, talas emociones que ya no podía trabajar en el CIDE. Solicité esta licencia sin goce de sueldo que me lo permitía mi contrato colectivo. Sin embargo, regreso un año después porque es mi trabajo, porque es mi plaza, porque me han evaluado satisfactoriamente en todas mis evaluaciones y creo que cualquiera del CIDE puede establecer mi calidad como profesora, mi calidad como administrativa y mi calidad como estudiante, porque también fui estudiante del CIDE. Entonces, estas situaciones han resultado, la verdad, muy desgastantes. He acudido en varias ocasiones al órgano interno de control. De hecho, en algún momento nos enviaron a mí, a Catherine y a otras 2 colegas que también han interpuesto denuncias contra el doctor Romero, ¿no? A una evaluación psiquiátrica en el Fray Bernardino, donde nos revictimizaron completamente. Wow. Entonces, sí me parece que esto ha llegado demasiado lejos, ¿no? Y que la situación en donde el director general presenta esta demanda por daño moral es inaceptable. Y sí lo tomamos como una acción intimidatoria a todas las acciones que hemos llegado a cabo. Es que era importante el cúmulo, era importante el contexto de todo esto, maestra, para hablar, insisto, de la notificación el día de ayer y de esta demanda en contra de la doctora Catherine Andrews. Era muy importante conocer toda esta historia y de verdad sabemos lo difícil que es y te agradecemos que nos lo digas en estos micrófonos, pero bueno, pues saber el hecho de que se hace un llamado a la sociedad civil, pero también, en este contexto también la figura presidencial, la figura de la presidenta, cómo va a reaccionar ante pues esta presión, esta intimidación por parte del director del CIDE a profesoras, a maestras calificadas que durante varios años ya han levantado la voz y han denunciado acoso laboral, acusado de plagio y que ahora viene esta demanda por parte del director del CIDE. Sí, así es, Risco. Y bueno, yo sí quiero poner muy en claro que el doctor Romero ha tenido un golpeteo político contra nosotras, contra varias colegas y varios colegas del CIDE, argumentando que somos neoliberales. Esto no es así. Nosotras estamos dispuestas a trabajar por nuestro país. Es importante esto que nos vas a decir, maestra. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos. Qué escándalo. Minutos. Le agradecemos a la maestra Celín González Shondis, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE, que permanezca en la línea. Para cerrar esta conversación, maestra, estábamos hablando de eso, de la intimidación y por parte, ya ahora una intimidación judicial por parte del director del CIDE en contra de la doctora Catherine Andrews por esta demanda de daño moral. Hablamos del director José Antonio Romero Tellaeche. Cerremos esta conversación, maestra. Justo nos agarró el corte, te interrumpimos, pero adelante con el cierre de esta idea. No, lo que te comentaba, Javier, es que el doctor ha utilizado también los medios de comunicación para golpetearnos, políticamente hablando, diciendo que somos un pequeño grupo, grupo de neoliberales, sí, ¿no? Y esto es lo más falso. Esto no tiene nada que ver, ¿no?, sobre filias o fobias políticas. Tiene que ver justamente con la institucionalidad que el CIDE necesita para poder crecer y poder ser útil para el Estado mexicano. Entonces, creo que sí nos parece que esta demanda por daño moral, sí, por daño moral, no es solamente el futuro de esta profesora, sino lo que implica para la integridad de la comunidad y la autonomía académica. Así es, ese es el tamaño también. Pues de verdad, maestra, tienes el micrófono abierto y tiene el micrófono abierto la comunidad del CIDE. Ayer que leíamos esta historia, de verdad nos sorprendía, ahora sí que de locura, pero también de abuso. Y bueno, pues para nosotros es importante ponerles un micrófono enfrente. Gracias, maestra, por acompañarnos y le damos seguimiento al caso. Muchas gracias, Javier, y gracias a tu audiencia. Bueno, pues un abrazo. Es la maestra Celín González Shondis y es profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE. Vamos
Vamos a lo que sigue.